buenas noches, amigos, amigas, amigues. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo jueves a través de Diálogos con Gisela Ortiz. Y el día de hoy vamos a conversar con un viejo amigo, con Lucho Cintora. Él es licenciado en Humanidades por la Universidad de Edimburgo, tiene un máster en Derechos Humanos por la UNED de Madrid, pero principalmente para nosotros es documentalista. Y en los últimos 15 años es el trabajo que ha realizado a través de diversos proyectos audiovisuales sobre temas de derechos humanos, temas de memoria, exigencia de justicia, recogiendo las voces de familiares y víctimas en diversos contextos, en Perú, Chile, Ecuador, España, Mongolia, Argelia y Somalilandia. Y producto de este trabajo ha realizado una serie de documentales sobre memoria y sobre la violencia que se vivió especialmente en nuestro país durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. Como parte de ese trabajo de recoger memoria, ha colaborado también con diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas con el equipo peruano de antropología forense, el EPAF. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros en este diálogo tan necesario de los jueves a través de Radio Jaragüe. Muy buenas noches, querida Gisela. Siempre es un placer verte, conversar, compartir contigo y, como decíamos, ¿no? Ojalá que el próximo encuentro no sea ya virtual, como viene ocurriendo últimamente, sino que nos podamos encontrar en persona para darnos un fuerte abrazo. Muchas gracias Eso, por la invitación. no, gracias a ti por aceptar. Siempre tan necesario el encuentro personal y no a veces frío a través de eh, la virtualidad, pero que nos salva en la emergencia cuando no hay ocasión de encontrarnos. Entonces, ¿qué trae a Lucho Cintora desde su natal España a trabajar en contextos tan distantes como el Perú? Cuéntanos un poco Ujú. cómo das Eh, un vuelco a tu vida, tus proyectos y terminas aquí en nuestro país. Bueno, para muchos, sobre todo en España, en el contexto en el que yo vivía, en Marbella, una ciudad al sur de España, ha sido todo una locura, pero para mí realmente ha sido de las mejores experiencias y decisiones que haya tomado en mi vida, ¿no? Dejé de trabajar en estudios jurídicos en Marbella, sobre todo en temas inmobiliarios, y empecé a dedicarme a la educación social. Trabajé como educador social con jóvenes, con chicos marroquíes, en un centro especial de acogida. Y luego también estuve trabajando con personas adultas, ancianas, con distintos problemas, ¿no? Con distintas habilidades, con Parkinson, con parálisis cerebral, con síndrome de Down. Y realmente fue una experiencia que me cambió la mirada, ¿no? Hacia la vida, me hizo de alguna manera como descubrir al otro, ¿no? No es que yo fuera una persona, creo, demasiado individualista o egoísta, pero bueno, vivía de una manera más cerrada, supongo, hacia mí y mis proyectos. Y a partir de esa experiencia como educador social, pues como te digo, empecé a descubrir otra realidad, ¿no? Y luego de estar trabajando como educador con personas con problemas en Escocia, hice un primer viaje a Latinoamérica con la finalidad de básicamente Conocer. conocer, sí, conocer otros países, otras realidades, pero sí tenía claro que no quería moverme solo en la superficie de los lugares, no ser un mero turista o un mero coleccionista de postales, sino que quería tratar de hacer algo por la gente y los lugares por los que pasaba, ¿no? Y de alguna manera, no sé si casualmente o causalmente, encontré una casa hogar en Ayacucho, en un distrito desfavorecido que se llama Carmen Alto, con 28 niños en aquel entonces que tenían también problemas de distinto tipo, ¿no? Parálisis cerebral, eran huérfanos, padres en los penales por temas de narcotráfico, autismo, ¿no? Distintos problemas. Y a partir de ahí decidí quedarme en esa casita hogar y apoyar como voluntario educador en todo lo que
que hiciera falta, ¿no? Lo que en principio iba a ser una experiencia de unos meses, acabó siendo una experiencia de varios años. Yo llegué a pasar, tuve la suerte, creo que fue una fortuna para mí, el haber pasado unos 3 años en esta casa hogar. En distintos momentos volvía a España, ahorraba y regresaba a la casa hogar. Y a lo largo de esta experiencia fue cuando surgió la idea de hacer un primer documental. Yo nunca había hecho documental hasta ese entonces y pensé en la idea de hacer un cortito documental sobre la infancia en el contexto de posconflicto para apoyar los proyectos, ¿no? Y la sostenibilidad de la casa hogar. Y lo que pasa es que ese cortito, que se llamó Los herederos de Ayacucho, fue creciendo, creciendo y creciendo hasta el día de hoy, ¿no? No ha parado de crecer. Ya es un adulto de más de 15 años que llevo trabajando en este tipo de documentales. Y como te digo, me fue interesando mucho, apasionando mucho todo lo que era el contexto sociopolítico, ¿no? De la violencia y también para tratar de entender yo mejor el lugar y las personas de las que me rodeaba, ¿no? Porque evidentemente en Ayacucho, como bien sabes, todo el mundo tiene una historia que contarte, y no solo una, ¿no? Tienen miles de Varias, historias, ¿no? múltiples Y, afectaciones. sí, y ahí nació esta conexión, ¿no? Que dura hasta el día de hoy con Ayacucho y con el Perú. Ujú. Y sin duda también de esa experiencia mucho más humana de conocer personas con diversas necesidades, con diversas capacidades también, se transforma un poco este objetivo de transmitir estas historias y estas memorias, de alguna manera, de esa casa hogar. ¿Cómo tú decides escuchar, conocer y difundir las memorias de las víctimas, especialmente de este Ayacucho doliente, ¿no? Como tú bien lo refieres, donde casi todos tienen algún tipo de experiencia dolorosa, traumática con la violencia que se vivió en nuestro país. Ujú. Bueno, todo empezó con este cortito, como te decía, la idea era pues empaparme del contexto, ¿no? Y me producía, tenía en mi cuarto, allí en el Carmen Alto, tenía mi mapa vial, ¿no? De la región de Ayacucho, y me producía siempre mucha curiosidad, ¿no? Todos esos nombres de comunidades de las que había leído en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Lugares como Putis, Uchorajay, Soras, ¿no? Lucanamarca. Y empecé a realizar contactos con distintas organizaciones de derechos humanos para tratar de llegar a estas comunidades y tratar de apoyar de alguna manera a través del audiovisual a estas organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te digo, no quería llegar a las comunidades así como un turista, sino de alguna manera amparado, ¿no? Por estas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y claro, el hecho de conocer todas estas comunidades, una vez que estás allí, que pasas días, semanas, que convives con la población, te das cuenta de todas las necesidades que tienen y más allá de todas las necesidades, digamos, vitales del día a día, también me di cuenta de que hay una gran necesidad de ser escuchadas, de ser reconocidas, de que sus historias se, se difundan, ¿no? Y creo que en un contexto como el actual, donde para lamentablemente muchas miles de familias seguramente no van a encontrar justicia por parte de los tribunales de justicia, eh, lamentablemente posiblemente no encuentren los restos de sus seres queridos que fallecieron, ni tampoco un reconocimiento por parte del Estado. Creo que el poder transmitir sus voces, sus memorias, que se difundan no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, creo que es una forma de no solo reconocerlas, de hacerles ver que sus historias cuentan, que importan y mucho, sino también de que ellos sientan que dentro de toda la injusticia, pues reciben algo parecido a una justicia moral, ¿no? Aunque solo sea a través del reconocimiento, que creo que es importante. Ujú. Y sin duda hay una necesidad también de compartir estas historias, porque a veces cuando hay un dolor tan profundo, uno siente pues que al contarlo o al decirlo,
es como una descarga, ¿no? Es como decir, vamos a compartir y hacer más llevadero ese dolor, ¿no? Y esa es parte también de esa necesidad de hablar. Pero creo Ujú, que también en este contexto peruano donde se vive no solamente el negacionismo de muchos grupos políticos y de muchos grupos de poder, de negar las historias que se han vivido, sino también de revictimizar, ¿no? Y de seguir culpabilizando y seguir señalando a las víctimas como los culpables de todas las tragedias del país. Creo que los familiares quieren también a través de esas historias señalar que ellos no tienen responsabilidades, que sus familiares, las víctimas, fueron parte de estas consecuencias de una guerra de la que no formaron parte y una necesidad de seguir explicando una historia que no terminamos de entender. ujú, exactamente, sí. Y para mí, que como tú dices, ¿no? Llevo ya bastantes años viajando, conociendo, sobre todo escuchando y aprendiendo mucho, pero es casi paradójico, ¿no? Como a veces tengo la sensación de que cuanto más tiempo pasa y más conozco, menos lo entiendo. Porque finalmente es tratar de buscar respuestas dentro de un absurdo, ¿no? O sea, creo que lamentablemente lo que vivió el país fue algo totalmente desubicado, sin sentido, de un salvajismo extremo que, sobre todo creo para un extranjero como yo, ¿no? Cuesta muchas veces pensar, ¿no? Que en estas comunidades altoandinas, tan aparentemente apacibles a día de hoy, esconden un pasado tan dramático, ¿no? Tan terrible, ¿no? Y sí que creo también el hecho de ser extranjero creo que también ha ayudado a que muchas de esas personas se abrieran conmigo porque veían que era una persona foránea que iba a escucharlas sin juzgarlas, ¿no? No soy alguien de la comunidad, ni siquiera soy peruano. Han podido ver trabajos que he hecho donde se han tratado distintos episodios con distinta responsabilidad, ¿no? Ya sea a manos de Sendero Luminoso, sea a manos de las Fuerzas Armadas, Sinchis, comités de autodefensa, ¿no? O sea, yo evidentemente no me rijo, no me guío por quién es el perpetrador y trato de lavarle la cara a ninguna de las partes implicadas en la violencia, sino que para mí lo que cuenta es el dar a conocer las historias que me cuentan y tratar de alguna manera de aportar a reparar ese dolor, ¿no? Y de esta experiencia que tú tienes de trabajo desde hace casi 15 años o más de 15 años, como también lo has referido, ¿cuál dirías tú que sigue siendo esa exigencia que atraviesa estos casi 50 años desde el inicio de este conflicto armado y desde el duelo de estas miles de familiares? ¿Qué siguen exigiendo los familiares a través de esos testimonios que te comparten? Ujú. Bueno, creo que siguen exigiendo, o sea, lamentablemente se siguen dando las mismas condiciones que de alguna manera dieron lugar a la subversión, ¿no? O sea, la extrema pobreza, el racismo, la exclusión, el olvido institucional, ¿no? Y creo que muchas de estas personas y comunidades están buscando precisamente un reconocimiento, ¿no? Que de alguna manera también sus comunidades se sitúen en el mapa. Pero sobre todo lo que veo, y más evidentemente de las familias con personas desaparecidas, lo que están buscando es encontrar los restos de sus seres queridos, ¿no? Que no se trata para nada de un afán revanchista ni de rencor, ni siquiera muchas de esas familias siento que estén buscando justicia por parte de los tribunales, porque creo que ya han perdido incluso la fe en este tipo de justicia, y lo que están buscando es básicamente encontrar los restos de sus seres queridos para darles un entierro digno y luego ellas o ellos morir, ¿no? Porque en muchos casos, ¿no? Como conocemos, ¿no? Las señoras ancianas de Guaya, ¿no? Como la señora Benedicta, ¿no? Están buscando encontrar, aunque sea un trocito de hueso, y ya después ella morir, ¿no? Que es bien triste, ¿no? Pero eso es lo que yo siento, ¿no? Que estas personas están buscando. Como digo, no están buscando ningún tipo de venganza, ¿no? Ni mucho menos. Y no les motiva el rencor o el odio, sino el amor a sus seres queridos desaparecidos. Claro, y estamos hablando de mujeres
que llevan casi tres cuartas partes de su vida en una lucha constante, ¿no? De una exigencia constante de reclamarle al Estado peruano la ubicación del desaparecido, la restitución de sus cuerpos y ese entierro digno como un último acto de amor al ser querido, como tú bien lo dices, para morir. Porque a lo largo de estos años hemos visto, hemos leído de familiares que han ido falleciendo, ¿no? De muchos familiares que hemos conocido a través del trabajo, de sus testimonios, de los documentales que tú has compartido, y son madres principalmente, porque la mayoría de víctimas fueron varones, que han ido muriendo, ¿no? Entonces, es como dejar trunca la historia, ¿no? Es como, claro, yo asumí esa responsabilidad de buscar, de despedirnos, de enterrar ese cuerpo, y ahora me voy, ¿y quién lo va a hacer, no? Y creo que yo esa sensación de saber que la muerte está tan cerca genera mucha más angustia, ¿no? En estas madres que ya vienen sufriendo durante muchísimos años, ¿no? Sí, da mucha tristeza, ¿no? Pensar, por ejemplo, en todas las madres y socias de ANFASEP, ¿no? Como sabes, ellas tienen en uno de sus muros las fotos de todas ellas, ¿no? Y todos ellos, y cada vez hay más lacitos negros de luto, ¿no? Que pegan en esas fotos, ¿no? Y sí, da mucha tristeza, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el proyecto de La Hollada, de Cabitos, que lleva ya tantos años paralizado, y que las madres, muchas de ellas no lo vayan a ver completo, ¿no? Su santuario de la memoria por el que durante tanto tiempo han luchado, ¿no? Contra viento y marea. Y bueno, en mi caso, creo que también esa tristeza, esa sensación de frustración y de injusticia es también lo que finalmente me mueve, ¿no? A seguir documentando estas historias, a tratar de reforzar, ¿no? De contribuir desde mi pequeño espacio a, a que esas historias se conozcan y también a tratar de movilizar a la población en general, a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en el último proyecto en el que hemos estado trabajando estos 2 últimos años en Huancavelica, en Churcampa, quizás para mí es lo más bonito, más allá de que el documental esté a punto de estrenarse, pero que el documental haya sido una herramienta de movilización social, ¿no? Hemos llevado talleres a Churcampa, hemos también acompañado al registro de víctimas y a la SEMAN allí. Hemos apoyado también a reforzar la Asociación Local de Memoria y luego también hemos conseguido que viniera el equipo forense especializado del Ministerio Público y el fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho para hacer búsqueda y excavar en la antigua base militar de Churcampa, y gracias a esa diligencia fiscal pues se ha logrado de momento ubicar los cuerpos de 2 personas, ¿no? Que están ahora siendo pues, analizados, están pendientes, ¿no? de ser con suerte identificados, ¿no? Así que, como te digo, finalmente creo que ese es para mí el mayor éxito del trabajo, ¿no? El que de alguna manera el documental trascienda el terreno puramente audiovisual, que trascienda la pantalla para ser una herramienta de, como te decía, ¿no? De cambio o de movilización social. Sin duda hay también un objetivo que va mucho más allá de mostrar solamente las imágenes o de compartir los testimonios, y tiene que ver también en cómo se canaliza a través de este trabajo que se realiza directamente con los familiares y las asociaciones de familiares, todas las necesidades que tienen, ¿no? Y esas necesidades van desde la información de cuáles son sus derechos, cómo pueden acogerse para beneficiarse de estos derechos, del reconocimiento oficial que da el Estado peruano a través de este registro único de víctimas y de la búsqueda de los desaparecidos, que con tanta demanda que hay, no solamente en Ayacucho, en Huancavelica, en Huánuco, San Martín, Cerro de Pasco, se van dejando algunos casos y pues la fila de espera es larga, ¿no? Entonces, creo yo que ahí esa intervención que haces tú con tu trabajo para llegar a estas comunidades, ya no estamos hablando solo de Ayacucho, ¿no? Ahora estamos hablando de Churcampa, un distrito que tiene también un alto número de desaparecidos en la región huancavelica, y cómo a través de esa llegada, de esa presencia para recoger información,
se canalizan también las cosas que el Estado debería estar haciendo, pero que muchas veces se van dejando de lado, ¿no? Sí, totalmente. Hay siempre esa sensación, ¿no? Cuando llegas a un lugar por primera vez, ¿no? De por dónde empezar, ¿no? Cuando Mm, parece que está todo por hacer, ¿no? Sobre todo en el terreno de la memoria, de los derechos humanos. Y no sé, yo en alguna ocasión con algún funcionario en Europa, ¿no? Que a veces da la sensación de que ellos desde sus oficinas o desde sus cómodos sillones ven las soluciones al tercer todo mundo resuelto. como muy, muy sencillas, ¿no? Mm, Pero hay que estar aquí, ¿no? Hay que estar en estas comunidades para darse cuenta de que está todo por hacer, ¿no? Por ejemplo, en Churcampa es curioso porque estando en Churcampa me he dado cuenta de todos los avances que se han hecho en Ayacucho, que nunca son suficientes, evidentemente, pero dentro de todo se han hecho, ¿no? Muchos proyectos. El propio EPAF ha hecho un sinfín de proyectos, ¿no? En comunidades como Guaya, Callara, ¿no? Y estando en Churcampa, cuando llegué ahí por primera vez, era como pensar, madre mía, ¿por dónde empiezo? Porque es que no hay una asociación de afectados con la que pueda empezar a coordinar. No hay, evidentemente, no hay museo de la memoria, no hay ni siquiera un mural. Eh, la gente todavía tiene miedo de hablar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Guaya, en el documental que hicimos con el apoyo del EPAF, yo finalmente pude haber estado en la comunidad entre distintos momentos, de repente he pasado 4 o 5 meses, ¿no? Como íntegros en la comunidad. Y con eso conseguí filmar todo el material necesario para hacer un largometraje. En cambio, en Churcampa, los primeros 4 o 5 meses que yo he convivido allí, prácticamente no conseguía grabar nada, porque había que empezar desde, como digo, desde cero, ¿no? O sea, iniciar todo un proceso de formación, ¿no? De consulta y de generar confianza, ¿no? Que es tan esencial, ¿no? En estas comunidades. Entonces, al final he estado casi, o sea, casi no, más de 2 años registrando, grabando para conseguir el material necesario, ¿no? Para sacar adelante este último documental que vamos a estrenar en breve en París. Vamos a estrenar en un par de semanas. Y ya espero que pronto también Pero en Lima, en Perú y en muchos otros lugares. claro, que tengamos la oportunidad también de verlo y de seguir sensibilizándonos a través de estas historias que no conocemos, esa es la verdad, ¿no? Porque también por el trabajo no necesariamente hemos llegado a estos lugares y que es importante conocer. ¿Cómo se Claro. le puede explicar a una persona que no ha vivido la desaparición forzada y todo el drama que eso significan para las familias, sobre estas necesidades que a veces uno puede decir, ya olvídense, volteen la página, ¿para qué seguir hablando de estas historias? Y eso creo que puede ser un factor común entre España y Perú, Ujú, ¿no? El hecho de la necesidad de hijos, de nietos, de recuperar no solamente esa memoria histórica, sino de recuperar los cuerpos de los desaparecidos. ujú. ¿Cómo crees tú que podemos llegar a sensibilizar a esas personas, principalmente a veces ajenas a estas historias, que no se involucran, que no saben, pero que muchas veces toman decisiones, ¿no? Sobre los Ujú. derechos de los familiares y las víctimas? Sí, claro, es que el fenómeno, el crimen de la desaparición forzada es seguramente uno de los más crueles y terribles, ¿no? Porque es un crimen que se perpetúa en el tiempo, que de alguna manera nunca termina, ¿no? Porque no logras cerrar el duelo, ¿no? Y sobre todo aquí entra en juego también un factor que a priori es paradójico, pero que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Como que tendemos a pensar en la esperanza en términos siempre positivos, pero en este caso creo que la esperanza de encontrar a la persona desaparecida también genera un efecto medio, no perverso, pero, pero que hace que no te permita cerrar ese duelo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo alguna madre de Anfasep o la señora Adelina misma, que me decía, el otro día pensé que vi ¿no? a mi esposo, que ni siquiera es su esposo actual, es su esposo anterior, pensé que lo vi caminando por la calle, ¿no? Y como que le dio un vuelco al corazón, ¿no? O también otra señora Anfasep me decía, sí, he escuchado que mi esposo está en un penal y no le permiten comunicarse conmigo, ¿no? Entonces,
evidentemente la esperanza ya se va tornando en algo un poco cruel también, ¿no? Porque no les permite a estas señoras cerrar definitivamente este capítulo, el duelo, mientras que evidentemente no encuentren los restos de sus seres queridos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente uno desde fuera nunca puede imaginar la magnitud de un drama así, ¿no? Debe ser algo que te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Y por eso también todas estas señoras de las que hablábamos, ¿no? En Guaya, en tantas otras comunidades, que de alguna manera se han quedado como eh, el trauma ha hecho que se queden congeladas en el tiempo, ¿no? Siguen rememorando esos hechos, ¿no? Y te los describen con todo lujo de detalles, ¿no? Tal día, a tal hora llegaron, mi esposo justo acaba de tomarse un café, de desayunar y lo sacan. Y claro, esos días se quedan marcados a fuego, ¿no? En sus memorias y es como que están atrapadas, yo creo, en este bucle de la esperanza, ¿no? Claro, la esperanza de repente como un factor que permite continuar con el día a día, ¿no? Es Ujú. decir, de no hundirse, de no desfallecer, de pensar pues que aunque hayan pasado 40 años, todavía es posible encontrar respuestas, encontrar verdad, encontrar justicia, Ujú. eh, pensada de la manera que cada quien lo está pensando, como tú lo dijiste anteriormente, no necesariamente en un proceso judicial y en la sanción a los culpables, ¿no? Hay muchos familiares, como tú bien lo has referido, que ya no quieren siquiera atravesar por esa tortura también de largos años de un juicio que no necesariamente le va a entregar las respuestas que ellas están buscando, ¿no? Y que muchas Claro. veces tiene que ver más con el cuerpo del desaparecido, el entierro, saber dónde lo vas a dejar descansar y ahí termina, ¿no? Entonces, Ujú. creo yo que también esa necesidad de mantener la esperanza, ¿no? De que eso es posible a pesar de los años, que es duro, ¿no? Es duro como para no caer en esa tortura permanente, ¿no? Y en ese dolor y en ese daño emocional, físico que genera también esa ausencia. Claro, es evidente que no hay que, aunque sea fácil decirlo, ¿no? Pero no puede uno o sea, perder la esperanza, ¿no? Porque si la pierdes ya que te queda, ¿no? Estás en el vacío, ¿no? En la nada, ¿no? Y creo que dentro de todo el drama, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi posición, siempre esa esperanza es también la que me mueve, ¿no? A seguir adelante. Siempre hay em, muchos momentos eh, también de mucho cariño, de alegría, eh, el compartir, ¿no? Con estas personas, sentir que son familia, ¿no? Creo que dentro de todo, como te digo, también hay una parte que es muy rescatable y que es muy bella, ¿no? Que es la familia, ¿no? Por ejemplo, que siento que acá, ¿no? En Lima también ustedes, ¿no? Han formado los familiares de la Cantuta, ¿no? Con Marley, con Norma, con Charmelí, ¿no? Con tantas personas que se están reuniendo ahora, ¿no? Todas las semanas en estos plantones, los jueves, ¿no? Creo que dentro de eso, del contexto tan nefasto que se vive, pero hay que mantener esa esperanza, porque al final esa esperanza también es precisamente, creo que es un arma de resistencia, ¿no? Y creo que lo que finalmente los perpetradores o este tipo de gobierno lo que buscan es quitarles hasta eso a los familiares, ¿no? Entonces, aunque solo sea por no darles la razón en ese Claro. sentido, hay que siempre mantener Sí. la sonrisa y la esperanza, ¿no? Y en las últimas semanas tú has formado parte también de estas rutas de la memoria llamada Contrapedagogías del Olvido, convocado por URPI Collective en diversas universidades en San Francisco y en Los Ángeles. De esta experiencia, ¿por qué crees tú que es necesario insistir en esa necesidad de no olvidar? Ujú. Sí que ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Y lamentablemente no he tenido, como sabes, oportunidad de viajar personalmente, pero sí me he conectado desde distintas comunidades de Huancavelica en distintos momentos y me ha parecido no solo súper necesario,
pero también muy interesante el enfoque que se le ha dado multidisciplinar, ¿no? De sumar experiencias desde distintas disciplinas, ¿no? Como la literatura, ¿no? Con Karina, tu enfoque como familiar, la fotografía a través de Percy, ¿no? Y también los documentales, ¿no? Así que creo que ha sido algo bien bonito y necesario, y sobre todo también compartir en el entorno no académico, sino estudiantil, ¿no? Creo que, y esto lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Hay que hacer mucho hincapié en la educación, en contar, en trasladar estas memorias a los más jóvenes, ¿no? Porque ahí es donde corre la memoria el riesgo de perderse, ¿no? Por siempre, ¿no? Cuando no se transmite, cuando no hay un diálogo intergeneracional, ¿no? Así que sí que he sentido que ha sido una experiencia muy valiosa que espero que se pueda replicar. Y de hecho, ahora que he estado en Huancavelica, la idea del proyecto que estamos viendo ahora es precisamente con un enfoque de pedagogía de la memoria, ¿no? Hemos contactado con distintos institutos, centros de secundaria, en distintas comunidades, para hacer talleres de memoria, ¿no? De reconstrucción de la historia local con los jóvenes, que por lo general en estos lugares apenas saben nada de lo que sucedió en sus comunidades, ¿no? Y es algo que sucedió no a sus tatarabuelos ni siquiera, sino a sus propios abuelos, padres, madres, ¿no? Sus tíos, sus tías, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que seguir incidiendo, ¿no? En la pedagogía, en los más jóvenes, ¿no? Para que esta memoria no se pierda, ¿no? Porque al final, como sabemos, vivimos siempre en procesos de luchas de memoria, batallas de memoria, ¿no? Después de conflictos armados o de procesos de violencia, igual que como comentabas en España, ¿no? Y no podemos bajar los brazos porque si no, evidentemente, este tipo de gobiernos van a reescribir la historia como ellos quieren contarla y evidentemente pues no es así, ¿no? Así es. Y esos son territorios y terrenos que no los vamos a dejar ganar, ¿no? Así que vamos a seguir insistiendo en esa necesidad de recordar, de hacer memoria. Y yo te agradezco por este diálogo, por el trabajo que vienes realizando durante estos últimos 15 años aquí en Perú, recogiendo, escuchando con el corazón y transmitiendo además no solamente lo que los familiares quieren contar, ¿no? Sino principalmente ese largo trajinar, ¿no? Que parte desde el día a día, la convivencia entre esa memoria y el trabajo cotidiano, la supervivencia diaria, pero también la necesidad de identificar estos vacíos que tenemos a nivel educativo, porque no se enseñan en las escuelas, no se enseñan en los colegios, cada vez se mandan menos trabajos de investigación en las universidades y no hay espacios para esas memorias y esa historia última de nuestro país, ¿no? Y creo yo, coincido contigo, que estos hechos que han ocurrido en nuestro país se tienen que seguir transmitiendo a los jóvenes y creo yo, además, enriqueciéndolo con el testimonio directo de los familiares, que sean ellos quienes cuenten lo que pasó, lo que vivieron más allá de quién haya sido el perpetrador, sin duda el dolor sigue siendo el mismo, sin duda la necesidad de encontrar al ser querido y de que haya justicia sigue siendo la misma. Y creo yo que son espacios que hay que seguir trabajando desde o con las diversas herramientas, ¿no? La literatura, la fotografía, el documental, pero también el testimonio directo de los familiares. Así que gracias, Luis, por conversar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, querida Gise. Y cuenta con ello, todavía estoy convencido de que queda algún documental que otro por delante. Queda todavía algún casquillo ahí Sin suelto. duda queda mucho, queda mucho. Gracias, Un abrazo, Lucho. Gracias a un abrazo todos muy y todas grande. por Chao, chao. acompañarnos esta noche, por acompañarnos a escuchar parte del trabajo de Lucho Cintor y su experiencia en nuestro país. Y nos encontramos en 15 días. Gracias.